Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, caminando hacia la luz, una fuente de principios a través de la palabra de Dios. Bienvenidos. Que solo Jesús lo llena. Cordial saludo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios una vez más por la grande bendición y la oportunidad que nos brinda nuevamente para llegar a todos ustedes con el mensaje de la palabra del Señor Jesucristo. Quiero decirles a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de este programa que uno de los mayores deseos que tenemos es que a través de estas enseñanzas de la palabra de Dios y de las reflexiones que estamos subiendo por este canal sean de mucha bendición para su vida espiritual. Sabemos que estamos viviendo tiempos bastante difíciles para aquellos que hemos conocido los caminos de Dios, que hemos conocido el mensaje del Evangelio. La Biblia nos habla de que estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos de mucha confusión, tiempos donde la maldad se ha multiplicado, como dice la palabra del Señor, que todo esto es principio de dolores. Así que queremos que las enseñanzas sean de mucha bendición para su conocimiento espiritual. Así que les invitamos para que compartamos en este momento una hermosa enseñanza bajo la señal de los últimos tiempos. Así que queremos que en este momento usted se conecte, que disponga unos minutos para escuchar la palabra del Señor. Esperamos que esta enseñanza sea de mucha bendición para su vida espiritual. Quiero invitarles para que meditemos en una porción de la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Jesucristo según Mateo, en el capítulo 24, los versículos 36 hasta el versículo 39, esta porción que es muy conocida por los lectores de la Biblia, dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bien, damos gracias a Dios por esta porción de la palabra que hemos leído. Y así vamos entonces a entrar en esta hermosa enseñanza bajo la señal de los últimos tiempos. Quiero decirles a todos los hermanos y a todos los amigos que en este momento nos escuchan que estamos viviendo los últimos tiempos para que se cumpla esa gran promesa dada por Dios, que ha sido anunciada a través de los tiempos por los profetas, y que Él mismo dijo que vendría nuevamente por un pueblo que hubiese creído en su palabra. Entonces quiero decirles a todos que estamos viviendo esa gran señal que fue dada para estos últimos tiempos. Esta porción que leímos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay muchas profecías que se dieron a través de los tiempos por hombres inspirados por Dios, que revelaron los acontecimientos de los últimos tiempos. También el mismo Señor Jesús habló del final de los tiempos y habló también de su segunda venida. Pero quiero decirles que una de las señales más claras que encontramos en la Biblia fue la que nos dio el Señor Jesús cuando dijo: mas como en los días de Noé, sería la venida del Hijo del Hombre. Creo que para aquellos que sentimos un deseo grande de conocer no solamente de la palabra de Dios,
sino también poder discernir los tiempos. Y sobre todo, si hablamos de la venida del Señor Jesús, anhelamos fervientemente poder entender y conocer. Y yo creo que si hay algo de lo cual quisiéramos todos saber, es cuándo y en qué momento sería esta gran manifestación de la venida del Señor Jesús. Sin embargo, miramos que para otras personas esto es de poca importancia. Hay muchas personas que en su incredulidad y dureza de corazón siempre buscan una excusa para no creer, y muchas veces dicen que no creen porque no hay una buena señal de la cual ellos puedan mirar para poder creer con certeza. Yo creo que muchos conocen ese término que se usa: hasta no ver, no creer. Pero lo cierto es que cuántas señales se han cumplido de aquellas que han sido dadas en las Santas Escrituras desde los tiempos antiguos. Pero a pesar de que las señales se han cumplido, las gentes todavía siguen pidiendo y esperando más señales. Creo que muchos conocen el ejemplo de este gran hombre llamado Moisés, cuando, usado por Dios, liberó a aquel pueblo de Israel que se encontraba cautivo en Egipto. La grandeza de Dios se manifestó para liberar a este pueblo con grandes señales, con grandes prodigios, y tanto fue que en muchas ocasiones el mismo pueblo de Israel se quedaba admirado, se llenaba de temor, de asombro al mirar las grandes señales que Dios hacía por medio de este hombre llamado Moisés. Pero si analizamos la palabra de Dios, encontramos que a pesar de todo lo que Dios hizo en aquel entonces, de todas aquellas señales que Dios hizo para que conocieran que Él era Dios, podemos mirar que fueron muy pocos los que creyeron. Y lo que podemos mirar es que aunque el pueblo miraban a Moisés como a alguien grande por todas las señales que hacía, pero a pesar de todas las señales, ellos no creyeron. En Hechos de los Apóstoles, del capítulo 7, los versículos 35 al 39, el apóstol Esteban hace memoria de lo que sucedió en aquel entonces, y dice en el versículo 35: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios por gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Encontramos que la tendencia de los seres humanos siempre ha sido el pedir señales, y por un momento al mirar las obras se llenan de admiración, tal vez por un momento exaltan la grandeza de Dios, pero como ese corazón que claudica entre dos pensamientos, al mirar que las cosas parecen seguir siendo mejores, nuevamente vuelven atrás en ese estado de incredulidad y por ese camino de error, viviendo en el pecado y la maldad. De manera que, hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo mismo sucede con muchas personas. Su incredulidad los lleva a seguir pidiendo señales. Muchos blasfeman de la misma palabra de Dios y justifican su pecado diciendo que quién ha venido desde el cielo para tal vez decir que esto es verdad. Otros dicen: o quién ha venido del infierno para contar de que esto es real. Así que siempre ha sido el pretexto, la excusa de los seres humanos. Una pregunta que tal vez podríamos hacernos es por qué muchos no pueden entender
a pesar de que en la palabra de Dios encontramos señales muy claras, sin embargo muchos no pueden entender. Quiero decirles que una de las causas es la poca importancia que se le da a la palabra de Dios. Creo que muchas personas ignoran la palabra de Dios, la tienen en poco, tal vez se interesan mucho por la lectura, pero hay ocasiones en que muchas veces las personas leen cosas que no tienen valor, que no tienen importancia. Inclusive hay personas que dedican su tiempo leyendo un periódico de hace 1 año, 2 años. Otros se encargan de leer libros que no traen ninguna edificación, que al contrario, en vez de traer algo bueno, muchas veces destruyen, hacen daño a su propia vida y prefieren muchas veces leer cosas que no tienen importancia, pero dejan a un lado lo más importante, el tesoro más especial, que es la palabra de Dios. Otras personas tienen la Biblia, tienen la palabra de Dios simplemente como un amuleto. Hay personas que por costumbre dejan la Biblia abierta en el Salmo 91 porque ciertamente encontramos que en el Salmo 91 hay muchas promesas y encontramos esa porción de la palabra de Dios toda empolvada, manchada. Otros sencillamente toman la palabra, aunque tienen la palabra de Dios, la tienen por allá guardada, la tienen escondida, pero nunca se preocupan por escudriñarla. Pero lo que están ignorando es que realmente tienen en casa el mejor tesoro, la mejor riqueza que puede alcanzar el hombre, y es tener la palabra de Dios. No olvidemos que la palabra de Dios dice que vendrán días en los cuales el hombre andará errante de mar a mar, buscando palabra de Dios, pero no la hallará. Así que, querido hermano y amigo, aprovechemos que hoy tenemos la palabra de Dios como ese alimento espiritual que cada día nos edifica y nos enseña cómo caminar por los caminos de Dios. Hay otra causa por la cual muchos no pueden comprender, no pueden entender, y es la incredulidad que hay a la palabra de Dios. He oído de personas que dicen que el papel aguanta lo que le pongan, y cuando escuchan a un predicador que está hablando de la palabra de Dios, o sencillamente cuando escudriñan la Biblia, al encontrar porciones de la palabra donde les exhorta al arrepentimiento, donde se muestran tiempos que han de venir, donde realmente miramos peligro, destrucción, castigo, sencillamente lo que hacen es burlarse y decir que el papel aguanta lo que le pongan, y le ponen más sentido, le creen a cosas que son inventadas por los hombres antes que creerle a la palabra de Dios. De manera que son las causas que a veces hacen de que las gentes no puedan entender la palabra de Dios, ni mucho menos puedan entender los tiempos que estamos viviendo. Hay algo que Jesús dijo con respecto a los días de Noé, y dice que ellos en los tiempos de Noé, cuando vino el diluvio, dice que no entendieron, y es justamente lo que podemos mirar que en estos tiempos está sucediendo en la raza humana. La gente no entiende, y aquí encontramos algunas razones. Así que qué importante poder escudriñar, qué importante poder estudiar la palabra de Dios, porque en ella tenemos la vida eterna. Estudiando la palabra de Dios y analizando cómo fueron los días de Noé y algunos hechos que hicieron diferencia o provocaron una intervención de Dios, al comparar los tiempos que hoy estamos viviendo, encontramos algunos hechos muy importantes que nos enseñan y nos dan a entender mejor los tiempos que estamos viviendo. Entonces vamos a analizar a través de la palabra de Dios y vamos a considerar algunos hechos que podemos analizar, comparar y reflexionar de esta gran señal que el Señor Jesús nos habló, diciendo como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre.
Uno de esos hechos que podemos encontrar en la palabra de Dios es la multiplicación de los seres humanos. En Génesis el capítulo 4 encontramos que la Biblia nos dice que los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. En el capítulo 4, versículo 26, dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y desde entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Entonces miramos que con la multiplicación de los seres humanos nace un remanente que empieza a invocar el nombre de Dios. Aquí ya encontramos que son dos grupos. Encontramos a los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Este es un hecho que a nuestros días también lo podemos mirar, como la humanidad se ha multiplicado de una manera sorprendente, pero asimismo también miramos que hay un remanente hoy en día en medio de un mundo en el cual cada día la población se aumenta. Asimismo también encontramos que el evangelio, el mensaje de la palabra de Dios se ha extendido por todos los lugares de la tierra, y en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier campo, encontramos que hay personas que invocan también el nombre del Señor. Entonces miramos que es un hecho que podríamos decir que como en el tiempo antiguo, a este tiempo se repite la historia. O sea, podemos mirar que la humanidad se ha multiplicado, pero que también hay un pueblo que invoca el nombre del Señor. Otro de los hechos, y que por cierto esto causó una intervención de Dios, decidiendo poner límite a la existencia del ser humano, fue la mezcla de los hijos de Dios con los hijos de los hombres. En los versículos 2 y 3 del capítulo 6 de Génesis, dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dice el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Debemos comprender algo, y es que fueron los hijos de Dios que tomaron la decisión de mezclarse con las hijas de los hombres. Aquí encontramos una mezcla, y de aquí en adelante podemos mirar que la maldad se multiplicó en gran manera. ¿Por qué razón? Porque cuando el ser humano que lleva una vida alejada de Dios, que lleva costumbres paganas, pero aquella persona pone la mirada en alguien que lleva un camino recto, un camino mejor, y sobre todo guiado por los caminos de Dios, aquella persona va a ser influenciada, va a ser motivada a llevar una vida mejor. Pero al contrario, cuando alguien que conoce a Dios pone la mirada en aquellas personas que viven una vida lejos de Dios, su proceder va a ser imitar aquella vida pecaminosa, y esto trae no solamente la multiplicación del pecado, sino que esto es desagradable ante los ojos de Dios. Esto fue lo que sucedió en aquel entonces, y por eso podemos mirar que la maldad se multiplicó en gran manera. Si hacemos un análisis de los tiempos que vivimos hoy, podemos mirar que en este tiempo se está viviendo lo mismo que sucedió en aquel entonces. Si miramos lo que está sucediendo en estos tiempos, la maldad multiplicada, la violencia, la falta de amor, la falta de misericordia, el pecado y el descontrol de los seres humanos, podemos mirar que la causa es porque la gente se ha olvidado de Dios. ¿Y qué quiero decir? Que a pesar de que hoy en día miramos las cantidades de grupos religiosos, de iglesias, de personas que dicen profesar la fe en Dios, sin embargo podemos mirar que las gentes dicen creer en Dios, pero desafortunadamente no le obedece. Y
Y es notorio mirar cómo hoy en día las iglesias, los grupos religiosos llevan un evangelio diluido. Podemos mirar la mezcla de los que dicen ser hijos de Dios con el mundo. Quiero decir que hoy en día casi no hay diferencia entre el que dice ser hijo de Dios y aquel que dice no haber conocido a Dios. O sea, el pecado se ha tomado las iglesias. Podemos decir que como en los días de Noé, los hijos de Dios se han mezclado con aquellos que no conocen a Dios. Entonces, esto lo podemos mirar, y es más, la Biblia nos relata de esto, que es necesario que esto suceda al final de los últimos tiempos, y a esto la palabra de Dios le llama apostasía. En la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí encontramos de que la apostasía es una señal de los últimos tiempos. Realmente la apostasía es lo que hoy en día estamos mirando dentro de las iglesias. Hay muchos cristianos que cuando se habla de la apostasía esperan o creen más bien que la apostasía está manifestada en el mundo. Cuando miran el descontrol y el pecado que está dominando el mundo, piensan que esa es la apostasía. Pero yo quiero decirles, amados hermanos y amigos, que la apostasía realmente es esa mezcla que hay hoy en día de las iglesias con el mismo pecado del mundo. En otras palabras, lo que en un tiempo era pecado, lo que en un tiempo no se hacía en las iglesias porque iba en contra de los principios de Dios, ahora se lo hace y se busca una manera de justificarse, e inclusive se altera la palabra de Dios para poder sustentar o para poder justificar el pecado que hoy se está haciendo. Hoy en día miramos muchos grupos que se dicen ser cristianos, que alaban, que exaltan, que adoran a Dios, que dicen tener la verdad, pero desafortunadamente miramos que son iglesias que viven en un completo desorden, donde no hay temor de Dios, donde han pasado por alto los principios de la palabra de Dios. Ya no se mira temor, no se mira obediencia, no se mira santidad, no se mira respeto a la palabra de Dios. Hoy en día lo que se mira en el mundo, muchas de esas cosas también se mira dentro de los que dicen ser hijos de Dios. Sucede lo mismo que sucedió en los días de Noé, que los hijos de Dios pusieron la mirada en las cosas que hacen en el mundo, los que no temen a Dios, los que no conocen a Dios, y se mezclaron, trajeron del mundo el pecado y lo introdujeron a las iglesias. Otro de los hechos que encontramos que se vivieron en los tiempos de Noé, en el verso 4 del capítulo 6, nos dice que en los tiempos de Noé habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Si hacemos una comparación de los tiempos de Noé a los tiempos que estamos viviendo en nuestros días, sería ilógico tal vez pensar que a este tiempo existieran gigantes. Pero lo que sí podemos mirar es que en nuestros días no lo miramos como hombres grandes de estatura, sino como grandes reinos o potencias a cargo de hombres que han alcanzado poder y están dominando las naciones. Yo creo que es notorio
mirar cómo hoy se han levantado hombres de renombre, personas que han dominado países, han dominado reinos, han sobresalido por su gran sabiduría humana. En los tiempos de Noé fueron hombres de grande estatura y fueron hombres también que alcanzaron reinos, que fueron varones de renombre, pero en nuestros días los podemos mirar como hombres que por su sabiduría humana han alcanzado dominar potencias, reinos, y han tenido la capacidad de sobresalir sobre las naciones. Esto también tiene mucha relación con lo que nos está hablando el capítulo 12 del libro del profeta Daniel. En el versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Está hablando de nuestros días, de los tiempos finales. Sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Miramos que la ciencia, la tecnología en estos últimos tiempos ha crecido, se ha aumentado. Cuántas cosas grandes han surgido en estos tiempos, inventos, y todo ha sido alcanzado por medio de hombres de renombre, hombres que por su sabiduría e inteligencia han podido hacer que la ciencia se aumente para dar cumplimiento también a esta gran profecía que al final de los tiempos la ciencia se aumentará. Si hacemos un análisis de lo que hemos leído y haciendo comparación, miramos que son tiempos muy similares, aunque podemos decir claramente de que todas estas cosas, tanto las mezclas como aquellos hombres de renombre que existieron en aquellos días, aquellos que empezaron a gobernar y a dominar el mundo, miramos que todo lo que estaba aconteciendo en aquellos días, todo esto causó una intervención de Dios y traer un juicio sobre la humanidad de aquel entonces. En los versículos 5 al 7 del capítulo 6 dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Si hacemos una comparación a los días que estamos viviendo, miramos que son tiempos muy parecidos. Todo lo que está pasando en estos tiempos, las guerras, la maldad que se ha extendido, la inmoralidad, ha tomado el control no solamente en los adultos, sino que aún ha tomado el control aún hasta de la misma infancia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que se debate entre la vida y la muerte, el descontrol de los seres humanos, el pecado que domina y que cada día está destruyendo. Por esa misma razón, también como en los días de Noé, Dios ha prometido traer un juicio sobre la tierra. Asimismo, como en los días de Noé, Dios ha prometido hacer un juicio sobre las naciones para juzgarnos a cada uno según sean nuestras obras. Pero también debemos entender y debemos recordar que así como en los días de Noé, la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Asimismo, en estos tiempos Dios también extiende su gracia. Él extiende su misericordia y nos ha dado una oportunidad para que le conozcamos, para que entendamos el plan que Él tiene para la raza humana. Por eso este santo mensaje, este evangelio que se está predicando por todos los lugares del mundo, que se está predicando por todos los lugares de la tierra, es el plan de salvación, es la puerta para poder entrar. Es como esa arca que en aquel entonces construyó Noé para que todos los que entraran en ella pudieran ser salvos. En estos tiempos también Dios nos da una oportunidad para que andemos en sus caminos, para que conozcamos su palabra,
para que vivamos como fueron las obras de aquel hombre llamado Noé. El ejemplo que encontramos de este hombre, que fue un hombre con un carácter espiritual y un liderazgo de un siervo que es aprobado por Dios. Entonces podemos mirar que Noé es ese modelo que Dios demanda para todos aquellos que anhelamos ser salvos. Un carácter espiritual firme, de fe en Dios y sobre todo de obediencia a sus palabras, de construir esa arca para que no solamente pudiera ser salvo él, sino toda su familia. Esa arca podríamos representarla como aquella casa espiritual que cada uno de nosotros debemos construir por medio del Evangelio, basada en la santidad, en la obediencia, en el temor a Dios y en fin en todas obras dignas y gratas ante los ojos de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3 y versículo 10, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. De manera que cada uno de nosotros debemos ser conscientes cómo estamos edificando aquella casa espiritual. Si aquellos materiales que estamos usando son materiales que realmente son aprobados por nuestro Dios. No olvidemos que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. De manera que los tiempos que estamos viviendo y los hechos que estamos viviendo en estos días son muy similares a los tiempos en los días de Noé. Podemos considerar el proceder de las gentes en los tiempos de Noé. La Biblia dice que estaban entretenidos en todas las cosas que sucedían en su medio. El Señor Jesús dijo que en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. De manera que en los días de Noé la gente estaba entretenida en todas las cosas que estaban alcanzando, ignoraron por completo y nunca pensaron que las obras que ellos estaban haciendo estaban causando la ira de Dios. Nunca pensaron que Dios iba a traer un juicio, de manera que tal vez pensar en un diluvio, de que iba a venir aquella tormenta, era algo insignificante. Asimismo, ver a aquel hombre anciano construyendo aquella enorme arca era algo de alguien que no estaba acuerdo. Tal vez pensarían, aquel hombre está loco. En estos tiempos sucede igual. Hay muchas personas que ignoran. Muchas personas dicen que esto es mentira. Cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios, ese llamado, esa voz de alerta de que Cristo viene pronto, muchas gentes dicen que es mentira y cegados por el pecado, por la maldad, por los deseos de su corazón, no quieren atender al llamado de Dios. Dicen que son mentira, que son invento de los hombres, que son locura. Pero debemos comprender que eso fue lo que pasó también en los días de Noé. Aquellas señales que se estaban dando, el testimonio y el mensaje que estaba dando aquel hombre en aquel entonces, era señal de que algo grande iba a acontecer. Pero bien dice la Biblia que ellos no entendieron. Así que qué importante, querido hermano y amigo, aquellos que por la gracia de Dios tienen esa oportunidad de oír el mensaje. Qué bueno apercibirnos, qué bueno entender, qué bueno escudriñar la palabra de Dios y mirar que realmente los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Así que lo que podemos mirar es que la palabra de Dios se va cumpliendo al pie de la letra. En los días de Noé existió la apostasía. En los días de Noé habían hombres que se levantaron con grande sabiduría humana, que fueron hombres de renombre,
pero también dice que todo esto trajo que la maldad se multiplicara, que la violencia, la maldad de los hombres fuera mucha en la tierra, a tal punto que la misma palabra de Dios dice que a Dios le dolió en su corazón haber hecho el hombre. En estos tiempos estamos viviendo tiempos similares, tiempos de apostasía, tiempos en los cuales aquellos que dicen ser hijos de Dios se han vuelto al mundo, se han vuelto al pecado. Estamos mirando también que la ciencia se ha aumentado, la sabiduría humana está creciendo, pero asimismo también podemos mirar que el pecado y la maldad se han multiplicado en gran manera. Por eso podemos mirar que los tiempos que estamos viviendo son los tiempos del fin. De manera, hermano y amigos que me escuchan, es tiempo de mirar cómo andamos, cómo vivimos delante de Dios. Es tiempo de tomar en serio, de reflexionar en nuestro corazón y acercarnos a Dios con todo el corazón. Hay un llamado, hay una voz de alerta que nos dice que Cristo viene pronto, que todo lo que estamos mirando en estos días es el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Yo creo que todo lo que podemos mirar a diario, las guerras, la violencia, las hambres, las pestes, las enfermedades, los reinos que se enfrentan contra reinos, reyes que quieren dominar el mundo, todo esto es cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos y amigos, es tiempo de prepararnos, es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón y de pedirle al Señor que nos perfeccione, de pedirle al Señor que nos guíe. La consagración es personal, es cómo estoy yo, es cómo vivo para Dios, es cómo me mira Dios, no cómo el mundo me mira a mí, sino cómo Dios me mira. Si realmente Dios me aprueba y me mira como alguien digno de estar en su reino. Así que, hermanos y amigos, es tiempo de prepararnos, de consagrarnos, de motivarnos, de llenarnos de fuerza, de fe, de confianza, conservando siempre esa gran esperanza, esa grande promesa que el Señor prometió venir por ese pueblo que Él escogió para gloria de su nombre. Mi deseo es que a través de este mensaje de la palabra del Señor usted pueda ser bendecido, pueda ser edificado, que a través de esta enseñanza su fe sea levantada. Si tal vez ha estado claudicando entre dos pensamientos, si por un momento has pensado alejarte de los caminos de Dios, que esta enseñanza nuevamente pueda fortalecer su fe, abrir sus ojos, su entendimiento para buscar al Señor y también tener parte de esa grande promesa que el Señor tiene para todos los que le aman. Hermano y amigo, Cristo viene pronto. Dios te bendiga.